Hola y bienvenidos a este nuevo podcast Cochito Madre. ¿Cómo están? Yo soy Darty. Yo soy Cintia. ZKS. ¡Comenzamos! ¡Vamos! Cochito Madre, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. No. Cochito Madre es el rincón donde chocan mundos con pasión. Risas y lágrimas en conexión. Latinos viviendo la contradicción. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo se encuentran hoy día? Hoy día sábado. Sábado. Nada de enero. Nada de enero. Con mucho Enero. frío, Con mucho con bastante frío, frío y esperando que llegue el verano. Ya. Oye, pero No, tú estás ¿tú esperando. estás en Yo, pareja? sí. ¿Estás en pareja? ¿Yo ahorita? Sí, ahorita. No. ¿No? Yo tampoco. ¿Tú tampoco? O sea, pero bueno, yo sí, pues yo estoy casado. Tú eres soltero, amarrado. soltero, casado, Divorciada. divorciada. Ya saben, chicos, ya. O sea, chicas, chicos, ya saben. ¿Cuánto? Pero yo ¿Cuánto voy pasaron? a esto, ¿no? O sea, ¿cuál es en la diferencia en la parte económica acá en Nihon, ¿no? La diferencia fuerte. O sea, digamos, tú estás solo, soltero, ¿no? Tus gastos son Él está mínimos. soltero, No, pues. pero no solo. No, pues, pero igual, o sea, al no tener, ¿sí? al no tener hijos. Sí, claro. ¿Verdad? Cállate. Al no tener hijos cambia demasiado, pues. Ah, claro. O sea, todo para mi sueldo me lo vas a entero. Claro, es para Lo que yo él. quiera, ¿no? Claro. Pero igualito, o sea, yo gano más o menos bien, ¿no? Igual si se me va la mano, me puedo quedar sin nada a fin de mes, ¿no? Y me Pero refiero eres a- tú solo, pues, ¿no? O sea, a que- no tienes No, que... claro, pues, pero o sea, en salida, si no controlas bien eso, cuando te da, en comida también, comer en la calle, si no te das cuenta, no llegas a fin de mes. Sí, Es claro. verdad. Y tú dices, ¿en qué se me fue la plata? No Oye, pero te juro que cuando mi hija me pide algo para comer, así, digamos, quiero irme a comer a algún restaurante o lo que sea. No sé de dónde sacamos plata, pero siempre Pero hay. No sé de No, dónde. ¿cómo que no sabes de dónde sacas la plata? O sea, si sabes, trabajas, chambeas. pues. Chambeo, pero o sea, digamos que estamos ajustados por algo, pero si, por ejemplo, mi hija, ay, vamos a comer a... Pero quiero es que es comer una a- comida, pues papá no te está diciendo, papá quiero ir a Miami, no te está diciendo No, eso, no, pues, claro. quiero comer sushi nada más. pues, no jodas. Sushi, feo, lo que sea, ¿no? Digamos, siempre, ¿de dónde sale? No sé, pero ya ve. No, pero ahí también está la diferencia, pues si tú sales a comer solo, yo gasto mi plato y a veces no tomo nada, pues, o sea, gaseosa, nada. Claro, Pero en cambio ya si sales ¿no? 4 o 5 personas con chibolos o 3, Claro, ahí ahí es ya la cuenta es diferente. diferente, me imagino que pagas tú, ¿no? Claro, pues, o sea, No, sea no me tacaño. queda de otra. Bueno, en mi porque caso si- paga mi hijo el mayor, así que no hay también. problema. pues ya les has dado de comer ya un montón. Pues, ya, ahora le toca a él. Ahora le toca a él. Claro. ahora le toca a él. Pero por ejemplo, una salida así básica así, de almuerzo, cena con la familia, tú no llegas a 10.000 yenes. No, pues que mi esposa no come mucho. Y mi hija también como es Qué chiquita. suerte, también por no eso la come sacas por a ello. por eso la sacas a Como comer. que el único que traga soy yo. Pero ya, pues una media que 6 lucas, 6.000 yenes. Sí, por ahí más o menos. Bueno, yo hoy día me fui al sushi con mis 3 hijos y la cuenta nos ha salido 5.700 y poco. Bueno, 6.000 ponte. Pero los 4 hemos comido bien. ¿Cuánto? Pero 6.000. 6.000. 5.000 y poco. Para 4 personas 6.000. Claro, el sushi para 4 personas es barato. No, bueno, el kaiten sushi, no, pero igual. Si te vas a comer un ramen, Depende de cuántos hombres, porque nos vamos los a hombres gastar comemos más. Pues, o sea, Pero es una media, o sea, para comer bien acá, 1.500 creo que por persona está bien. En japonés. sí, ¿no? Creo que sí. Si ya es peruano, ya cambia. Ya, pero en cuestión sentimental ahora. Ah, bueno. Uy, no, Ahora no, vamos por a hablar. favor, en ese cuestión tema. sentimental. O sea, ¿cómo te va? O sea, yo digo, tú eres soltero, ¿no? Ya. Yo digo, no te apetece, digamos. ¿Qué cosa? Le apetece muchas cosas, un supongo. relacionamiento. Es que no es que uno quiera, o sea, no es que tú dices, yo quiero y aparece, pues. O sea, no funciona así, pues. No, Bueno, hay gente, hay pero... gente que busca otros medios. No, ok, no, pero ahorita tú como estás, tú quisieras, digamos, encontrar a alguien y... No, pues, pero es que... ¿O no? Es que eso ya con la edad tú aprendes que eso tú, si tú porque tú lo quieras, No te molestes, al sí. final... No, ¡No me pero enojo! no se trata de eso, simplemente lo que tú sientes, o sea, si tú piensas, por ejemplo, Suéltate, de sal del repente closet. conozco, más No, adelante de yo repente ya salí puedo hace conocer tiempo. a alguien y Pero es que es eso, pues conocer a alguien, pues.
Ya pues, o sea, tú estás, ahorita tu corazón está abierto, está abierto como para que conozcas a alguien. O sea, si Claro, por ejemplo llega la obviamente. indicada, ¿tú quisieras algo serio o de repente no quisieras Es que algo serio todo, ahorita? todo depende no solamente ¿De quién? de mí, pues de la otra persona. No, pero, No, sí pero estoy tienes sentimientos, ¿no? hablando- O sea, te estoy preguntando a ti. Si tú conoces a alguien Abre tu corazón. y te gusta, muchacho. ¿tú quisieras una relación seria claro, o no? Sí, normal. Ah, ya, a Estás eso. abierto a pues. relaciones Normal, estelares. pero si no hay, no hay, pues. Y acá- No, ya sé. Y aquí así. Yo sí, claro, ¿Estás también, abierta a pero relaciones? más adelante. pues, Ah, ¿no? sí, pero ¿cuál es tu más adelante? No Más sé, pues adelante, cuando ¿qué mis eres? hijos estén más grandes. Noticiero, Cuando ¿qué mis eres? hijos estén más También cuando mis viene, hijos ¿qué estén cosa? grandes y ya Sí, eso Pero ya yo están pueda. grandes. o Ah, cuando bueno, tienes- No, todavía, los dos pequeños están todavía pequeños, entonces para mí me es difícil y ahorita estoy bien así, entonces Sí, es no tengo difícil. apuro yo, ahorita Ya, estoy... A ver, ya. No Ahí tienes ya entramos un tema ya. No ¿Cómo, tienes que, apuro. ¿Cómo que te es difícil? Me es difícil porque, digamos, los tiempos para mí, Ajá. no sé cómo dividirme, ¿no? ¿Cómo? ¿Ah? Claro, porque se supone, si yo conozco a alguien ahorita, Ajá. yo no voy a involucrar a mis hijos en las relaciones que yo tenga. Ni ahora, ni más adelante. No, pero ni igual, de acá o sea, 2 a o ver, 3 años. yo te voy a dar No un quiero pensamiento como, pero eso está contra bien. machista te voy a meter ahorita. Ok. El hombre que se meta contigo se mete con toda la familia. No, yo sé, Pues es normal. pero claro. sí, yo sé, pero Claro. yo no, mi decisión es no involucrar a mis hijos. Porque yo no sé si me voy a quedar con esa persona, ¿entiendes? Ah, entonces no, o sea, Entonces, no, yo quiero algo serio, obviamente, Claro. pero tiene que pasar, no sé, pues mucho tiempo como para que Ah, yo le sí, pueda madre. presentar a mis hijos. Entonces, ahorita es como que un poco difícil para mí. oh, Sí. Es complicado. complicado. Sí, es complicado. Pues, creo que yo soy un poco complicada o me complico mucho con ese tema de mis hijos. Pero en realidad uno decide, realmente por sí supuesto. decides completamente. No, o sea, Yo sí, claro. No, porque ahorita tú dices, estoy decidida. yo sí, pero y cuando llega un pata, o sea, digamos que llega un pata que es insistente, pues, ¿no? Ya, ¿qué tiene? Y digamos que... Le o sea, pongo las cosas bien claras desde el comienzo. Mira, ¿sabes qué? No, pero- yo pero- decido pero- esto, pero, a esto. ver. Si tú quieres estar pero es que conmigo, eso, me vas a esperar. eso tú sabes también, y dependiendo de la persona. Claro, pues. porque mira, o sea, digamos que para que el pata comience a fastidiarte, ¿no? A ir a buscarte, debe haber un sajiro, pues, primero, ¿no? O sea, Ya, sí, claro, o sea, claro. hay sajiro, ¿no es cierto? Y te Ya, dice, ya, pues, eso no está tiene- guapo el negro. O sea, no, Ya, pero eso no tiene No. nada de malo. ¿Cuál es ya, el digamos, ya problema? hay un sajiro, pues, ¿no? Entonces, Claro, más o menos sí. ya tú sabes cómo es. Ah, claro, cómo es sí. el momento del, ¿cómo se dice? Del cortejo, ¿no? Claro, si me gusta, Entonces, claro, te puedo gusta, salir con sí, él sales con y... el pan, Claro, normal. Vamos a probar. no sé Pero qué. Claro. siempre, o sea, Ya. es que lo que dice No, ella, pues, pero siempre pero comienzan las cosas claras. pues. Claro, del Yo quiero- comienzo, yo quiero esto, claro, esto, yo esto. quiero esto para mi vida, si tú quieres, si tú estás dispuesto a esperar, bien, y Pero si no, así de te puedes seco. decir, Pero así de seco. sí, claro, ¿En porque, serio? sí, porque hay que ponerle las cosas Es que, claras. tío, ya pues. cuando uno ya está más grande, No, peje, yo también, o sea, yo estoy grande. No, yo es estoy Pero yo por soy eso. más grande que tú, pues. no das tantas vueltas a las cosas. Claro, ¿para qué? O sea, yo no le voy a decir, ay, sí, mira, vamos a hacer esto, porque no es lo que voy a hacer y tampoco voy a hacerle daño. Entonces, desde el principio se le pone Claro, ya, las bueno. cosas claras. Si quiere, bien, y si no, se puede ir. O sea, Pero no hay problema. línea para, o sea, no hay línea de arrastre, por ejemplo, no hay, o sea, un momento de cambio, o sea, no habría momentos de cambio, o sea, porque tú ¿Cómo dices, cambia? es que yo te voy a poner mis planes y tú lo aceptas o no, Ya. ¿ya? Te dicen, ¿lo aceptas o no? Pero siempre hay un quiebre, pues, ¿no? A veces uno se vuelve flexible, pues, Flexible, pero ¿para qué? A su edad no es diferentes cosas, flexible. ya. ¿en serio? No, ya me derrito todo, ya. No, pues, o sea, puede. cedes en algunas cosas, es lo normal, pues, pero si ya tienes las cosas claras en ciertos puntos que somos los hijos, pues ya no, pues. Claro. No, claro. Eso tú no sí, puedes O sea, No, por no, ejemplo, yo conozco a alguien y viene y me dice, oye, mira, ¿qué te parece? Pasan unos meses, oye, ¿qué te parece si salimos con tus hijos? No, no hay forma. ¿Por O sea, qué? no hay forma de que yo te presente a mis hijos ahora. No, ¿por qué claro, no? no, claro, tiene que haber un tiempo, pues, ¿no? O sea, para- Prudente, obviamente. claro, ya. hay un Yo no tiempo- sé, ¿Y yo creo... ¿Cuál es tu tiempo prudente? pues? Mi tiempo prudente, mira, vas a parecer un poco exagerado, pero no sé, pues unos 3, 4, 5 años. Ya, y por ¿Cuál es el ejemplo, si la persona con la que estás tiene también niños, Ya, ¿qué tiene? porque estamos viendo solamente la parte tuya. Ah, bueno, pues. claro, claro. ¿no? Sí. Me gustaría que tenga hijos también para que me entienda, pues. No, ya Siempre. claro, pues, pero o sea, tú tampoco dirías, Vamos a salir todos juntos. no, No. no los quiero conocer esos chibolos. No, yo sí. Si él me los quiere presentar, yo estoy Ah, o sea, dispuesta. de tu parte, tú sí conocerlos, pero de la parte de él para ti no. No. Qué egoísta, Eso ya es raro, no, pues. ¿Pero por qué? Porque es mi decisión. pues. No, claro, está. Si él quiere que yo conozca a sus hijos, perfecto. Yo ya, voy y los conozco. pero tú jamás de tu parte dirías, "Ay, quiero Vamos a para conocerlo". que los conozcas, no. Así pasen 2 años. Si él te dice No. 4 años. Es que no es contrato, pues. No, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo un tema con mis hijos. Mis hijos Claro. son
digamos que son muy celosos, o sea, están acostumbrados a que Eso es yo esté normal para en los ellos. hijos. Ya, pues, entonces, ese tema también es como que a mí me quita las ganas de ¿De algún qué? día pensar De en algún que día podría pensar. presentarles a alguien. Mm, Quizás yo sí puedo tener mi relación, ¿no? O sea, pero fuera, mis hijos separados, mi relación sí, normal, podría O sea, es como ser un que... éxito, pero yo me gustaría esperar, sí, definitivamente. Ya tengo las cosas claras, por favor, así que no me insistan, ¿ah? No me O sea, insistan. yo me imagino que es como que en tu casa ves Netflix Ya. y por fuera estás viendo HBO. Claro, O algo sea, a así. escondidas. Sí, Alquilas no a escondidas de todos, no, no metes solo a, de mis hijos. no metes No, a ese, a mi no casa. metes a ese canal a tu casa. No, jamás. Yo pienso pues, que en jamás. cierto sentido está bien. Jamás, En porque. cierto imagínate. sentido está bien, pero también hay En que cierta haber, tiene parte que está haber, bien. no, pero es que también tiene que haber flexibilidad también. en algunas Ahí está, mira, cosas, por ¿no? ejemplo, yo he hablado con, te pregunto ahora a ti. Ya. Yo tengo un pata que también es casado, ya tiene tiempo y tal. Le va de puta madre, le va bien, ¿no? Y él le tiene terror, por decir terror, algún día separarse y volver a salir con alguien. Él dice, si por algún caso que no creo, yo me separo, o sea, me Ujú. divorcio, te juro que yo me muero solo. Porque... Eso es cuando hay amor, pero cuando uno lo No, siente, pero ¿no? él lo dice desde la parte de que para él se le haría casi imposible volver a salir con alguien más porque... Ya tiene hijos. Sí, no, pero él lo dice porque le aburre, o sea, estar en que te invites a salir. Claro, no otra sé. vez conocer, detrás el Claro. proceso de cortejo y que es. Cuando te peleas por A ti te por aburre. tonterías. Te aburre el proceso de cortejo. Que me aburra, pero como que me da flojerita. ¿Ya qué es eso? Es que, mira, Ya estoy tú cuando vieja, comienzas pues, con ¿verdad? alguien, creo yo, siempre te peleas por cojudeces. Sí. No, yo me peleo Bueno. yo quiero mucho a Gaby, o sea, mi esposa yo le quiero mucho y todo. A veces La nos peleamos amo, se dice. la Se dice amo, la la amo. amo, Por todo, deporte. pero a veces por cojudeces también nos peleamos. Claro, pero como toda Bueno. pareja, pues toda pareja se pelea por tonterías. No, claro, pues, pero ya sabes cómo solucionarlo y tal. Y, Bueno, claro, porque ya se ya conocen. conoces, pues, pero Claro, conocer a alguien nuevo ya es como que puta dices, escucha su madre, otra vez pasar por esto. Claro, ya. porque da flojera, pues, ¿no? Da Es- flojerita. con tiempo. Qué Pero tú flojera. saldrías con una mujer con hijos. Ah, sí. Sí, normal. Sí. ¿Tienes paciencia con los niños? Es que para mí todo, no es que yo diga que no. Yo me lo imagino a él Según así. yo no tengo paciencia para nada. Ya. Pero cuando tú ya estás en situación y Pero tal. tú eres Piscis, ¿cómo no vas a tener Es- paciencia? pero No, o sea, sí, cuando tú ya estás en la situación, ya Después te hablamos. entregas pues al momento, Claro. al compromiso. Pero ¿te ha ¿no? pasado que has estado con alguien que Sí, tiene sí, hijos? sí. Es ¿Y más, qué tal? Es más, o sea, yo me Se separó. he quedado en la relación un tiempo más Ujú. por los niños, la niña, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Sabes lo que a mí no me parece? Ahora lo digo, porque de Ya. joven lo he hecho. Que, por ejemplo, tú te separes, estás con alguien y luego le presentas a sus hijos y luego no funcione y terminas y luego conoces a otra persona y luego le presentas a sus hijos. O sea, no hay forma de que estés presentando a tus hijos. Ah, no, Cada claro, pareja pues que vas a tiene. estar con un desfile de Un desfile de Claro, hombres por la entonces- casa. potenciales papás, o sea, ¿qué es eso? Potenciales papás. Pero hay casos así, pues, ¿no? O sea, como que la mamá no Porque en cuestión a los hijos yo me imagino que ya, pues, si es que piensa están solo en grandes, ella y no piensa en los niños, claro. entonces... Cuando están chiquitos todavía hay que... Es que cuando son muy niños sí le puedes causar así como que cierto trauma, me imagino. Pero yo creo que al final, cuando ya están más grandes y tal, y ya se dan cuenta, dicen, claro, pues tienes que salir con gente, pues, o sea... Pero acá No, en ya Japón- sé, ojo, acá en pero Japón, a también, ver, también, por ejemplo, yo salgo con alguien y mis hijos se encariñan con él Ajá. y él se encariña con mis hijos y luego lo nuestro no funciona. ¿Cómo quedan mis hijos? Él no, porque él es Él ya grande. se va, pues, ¿no? Claro, pero ¿cómo quedan mis hijos? Sí, entiendo. Entonces, ese es el Pero temor esas que yo tengo, situaciones, esas ¿entiendes? situaciones surgen bastante aquí en Japón, ¿ah? Hay bastante. Sí, ¿ah? claro, por eso es mi temor. Entonces, Este- yo no quiero hacerle daño a mis hijos en que se encariñen y luego, pucha, ya Pero en no cuestión a estamos los y ni- mamá, bueno, ¿qué pasó? No. ¿Cómo será la parte psicológica de los niños, no? O sea, cuando digamos que tienen papás separados y cada papá tiene su pareja. ¿Cómo será, no? Ahí está, mira, por ejemplo, es un ejemplo. ¿no? Ahorita los papás no le pegan a los hijos, ¿no es cierto? Claro. Es difícil, es raro. Yo sí, No, pues, pero no le sacan la mierda, pues. no. ¿De Pero verdad? estoy a punto. Pero ajá. No, ya, pues. ¿Qué? claro, ¿No tengo pues. cara? ¿Cómo? No tengo cara de, No, yo de digo, tienes maltratadora. cara de maltratadora. Sí, No, tienes no, cara pero de- poco, pues cuando ya, pues, no pero aguanto más. A mí me han pegado de chivolo. A mí también. Bueno, a mí no. Y yo creo que con razón. Ya, pero según yo digo, y yo salí bien. Yo no sé qué también he salido, o sea.
Eso es lo que tú Pero crees. yo creo que siempre generación a generación siempre es menor, hasta que ahorita ya llega en un tiempo o poco o cero, ¿no? Porque imagino que a mi abuelo le saca la red con Bueno, mierda sí, antes sí, a claro. los hijos y Sí. y a mi abuela. Por eso pues, no les porque- peguen a sus hijos, miren cómo salen. ¿A Todo ti lleno te de han pegado de tatuajes, chiquito? bebé. Sí, a mí me ¿Ya han ves? pegado. Míralo, mira el cómo otro. salen. A mí no me han pegado, ¿Tú has entonces sido yo soy chiquito alguna normal. vez, weón? Yo soy Tremendo normal. mangazo. Bueno, eso sí, pues. No, pues, pero ya, por ejemplo, en mi opinión, ser soltero en Japón, o sea, todo depende de la persona. O sea, igual si hay gente que puede preguntarnos, es que si yo voy a Japón, ¿será que es fácil conocer chicas? Que yo soy soltero. O sea, y mi respuesta es no. ¿A ti se te hace fácil conocer chicas en tu país? No. Entonces acá en Japón tampoco, pues. Acá sí, pues. O sea, no es que las mujeres van Pero- a decir, ¡ay, un extranjero! Le voy a hablar. Imposible, pues no. va a yo pasar tengo nunca, pues. un... Bueno, yo te podría decir que aquí en Japón es un poquito más fácil. ¿Qué cosa? Sí, yo creo que sí. Acá. ¿Qué cosa? Tener pareja japonesa. Así, rápido. Porque acá es un poquito más seco. O sea, en cuestión a por relacionamiento, de decirle a una chica, vamos a salir, no tienes que hacer tanto cortejo. Acá la gente es más seca. O sea, si por ejemplo le dices, ya pues, novios, y ya están. O sea, Bueno, depende, pues, ¿no? Si los dos yo lo quieren, digo- yo lo obviamente. digo por experiencia. Si los dos quieren, obviamente O se sea, van a hacer novios rápido. Pero si claro, no- pues, pero si te gusta la persona, pues, Claro. tienes que hablar, no vas a... No, pues supuestamente como te gusta la persona le estás pidiendo, pero no hay un cortejo así como algo que tú haces simbólico, como una situación que lo vas a recordar para Pero toda es que- tu vida y te ilusionas. Y O sea, acá en en- Japón, o sea, por lo que yo he visto, Y por lo que y has pasado. por lo que he pasado cuando estaba más jovencito, es, ¿Qué has hecho? por ejemplo, estás en un lugar, digamos, en una reunión con japoneses, y ahí de repente tu trabajo, lo que sea, una chica te gusta, de donde estabas estudiando japonés, digamos, la chica te gusta, la japonesa que está ahí te gusta. Entonces agarra y le dices, vamos a salir, y se te dice, ya están. ya, pero no has hablado nunca. ¿Cómo? Lo primero que le dices es, hay que salir. Sí, Y solamente como que se vende la chamba. y ya está. Y bueno, pues, Pero ya, pues, depende de ella que acepta y. Pero es y que en que Japón dice esa ya, ¿no? situación es muy normal acá. O sea, yo lo digo por experiencia, pero no sé cómo. Tú dices de los japoneses. Claro. Ah, ok. O sea, no estoy hablando de los latinos. no sé ni de qué las tanto latinas. sea bueno, así. bueno, yo tampoco, porque no. no sé qué tanto sea así. No, O sea, no. Tú has tenido pareja japonesa, ¿cierto? Sí, pues, Ya, Pi, ¿cómo ha sido? hubo- ¿No es así? No hubo conversación de por medio. Él, salida de él, por es, medio. él es extranjero, pues es que es lo que pasa. Es diferente. Digamos que japonés con Yo también soy japonesa. extranjero. No, pero de repente No, claro, japonés con pues. japonesa es Pero diferente. igual, yo no te digo que sea más fácil o más difícil. Cuando así sea extranjero de cualquier país, o sea, si la persona quiere, pues. Claro, Y si tú si también los dos quieres, quieren. se nota, pues. Claro. Es verdad. Si tú dices, vamos a salir, es porque ya le gusta. Pues entonces ya también va con la intención de hoy. Siguen preguntando. Pero a ver, ¿cómo voy a te puedo decir explicar sí, que es un poquito más seco? Es que en Perú, por ejemplo. más directo? Claro, es más directo. Porque Como un tú- contrato, así. Sí, claro, súper Acepto, seco. sí, acepto. Claro, súper seco. Por ejemplo, estás acá, en Perú, tienes que agarrar y vas a la casa de la chica, le tocas Es una que- canción. No, ya no, ya no. ¿Ya ves? Ya no, ya, dice, bueno, ya los ya tiempos no. han cambiado. Te También has quedado tú en los años. Ya, pero acá en Japón. Todavía estás prendiendo tu fuego con No, tu pero yo estoy maderita, hablando de weón, mi o sea. época, era así, ¿no? Vas, o sea, le escribes un poema. En tu No, época era no, así, no, ahora ya no, chocolate. ya. Acá le mandas tu mensaje, así, tu carita Ya, feliz. tu carita y- feliz, pero hay un Claro, cortejito. ahora le la das berenjena. Le das un me gusta, Y- un corazoncito y en el gotita. Instagram y ya. Ya, listo, ya está. Ah, ya. eso yo no sé. De repente tú habrás Ahora con mandado eso de esas las cosas. redes es Sí, mucho más rápido en Perú, ¿Ah, sí? claro, por supuesto. ¿En serio? Sí, sí. Ya, por ejemplo, tú, si Ya. eres así, vieja escuela, ¿no? Escucha, pe, ¿Qué más querías escucha, decir? pues, Bueno, ya. dale. Te escriben algo así de puta madre, pero por Instagram. Old school. Ya. O por un mensaje directo de Facebook, no sé. Ya. O de hi-fi creo que usas tú. Bueno, ya. Tú sabes. High ya. five. O, Eso no o- existe, pues, ya. o que te escriban una carta así bien cerradita, Su así, Messenger. con su perfume. O eso nunca te ha llegado. Sí me ha llegado, obviamente, cuando era joven, pero ahora Como que no te haría se ilusión. me da igual en realidad si me escribe una carta o me deja una notita o me escribe un Oye, mensaje sí, métete al bonito balcón. Claro, pero por internet. yo quiero que trabajes Me y da seas igual. responsable. Ah, es verdad, eso es verdad. Yo Y que quiero pague esto. todo. ¿no? Y que pague todo. Y báñate, o sea. Váyate, lávate la bola. A mí me da igual. ¿Para que no se bañe? No, que Ah, se que bañe, se claro. bañe. No, me da igual que escriba alguna cartita con su mano o que me mande un mensaje Porque bonito. poco romántica esta mujer. Sí, yo no soy romántica, la Ah, verdad. Se Sí, lo tengo que decir. Se te acabó la batería de la ilusión. Sí, de repente. Ya, bueno, pero en cuestión
como te sigo diciendo, por experiencia, yo digo que acá en Japón es un poquito más fácil porque la cosa es más seca. No, ya, es que ahí está el tema, pues. Hay gente que se le hace fácil en cualquier lugar, pues. O sea, Pero, mira, cuando estábamos jóvenes, ¿te acuerdas cómo era yo? Yo era gordo, era obeso, pelado. ya, pues, pero tú vas. Bonito no era. Pero tú Y que hablas, tenías tu pues. jale. O sea, no, es que también yo no tenía miedo a la cachetada. Pues. Pero es que no se trata de tu apariencia, se trata de tu actitud. O sea, si tú eras Me el siento entrador, el gracioso, ya tú vas a... O sea que el conquistar a las chicas. gracioso gana guapo. Por supuesto. No, Por supuesto. Oye, si tú ves un guapo que no tiene actitud, que es aburrido, y lo sientas al gordito o al feito, No le digas, Fe, no le digas. que es gracioso, que Pero tú estás pilas, soltero, la feo. chica se va a divertir con el feito y con el gordito y no se va... y Pero lo va a ya, dejar pues, al- Pero o sea, no llores, causa. No, es que con el gracioso tú. No, él tiene Con el, todo. con el gra- Él con es el bonito y gracioso tú te ríes, nada más. Pero te llega a gustar, pues. ¿Ah, sí? O sea, sí, claro. Al final Bueno, Es que me ha pasado, me ha pasado. Mejor amigo, el coche. No, pues, hay gente que también le gustan la gente así, mea feita. ¿Así? Claro, no, y hay Tiene gente gustos que raros. también le gusta, por más que sea guapo y sea aburrido, igual le gusta. Por ejemplo, O sea, hay mujeres. Bueno, pero en mi caso escriban, no. digan, Yo, sí, yo creo que lo mete la friendzone en primero. No, pues, pero hay mujeres que también le gustan los chicos altos, por ejemplo. Ah, sí, a mí. Sí, claro. Entonces, Puede haber un chato, ¿qué chucha? churro. Estás no. gordito, qué chucha, Pero si es eres alto ya y es está. gordito, ya, pues, ya sea. ¿no? ¿Será? Pero sí, yo Claro, sí, pues. para mí sí, Sí, para mí sí. Y viceversa, hay patas que son grandazos todo, pero le gustan la chata. Las chiquitas. No, eso sí es normal. Eso sí es normal. hay patas que no solamente quieren estar más o menos de su misma talla. Pero a la mayoría creo que les gustan las chiquitas. No, a la mayoría de los altos les gusta Los la chica. basquetbolistas salen con No, basquetbolistas pues o no te voleibolistas. pases, pues no. Pero por eso, pues, estamos hablando de pues. gente alta que busca su similar. No, ellos sí, pues, pero Es digamos. que, sí, es que ahí sí se vería raro. Oh, pues, claro. sí parecería un Pero bolero. ¿qué pero- importa, pues? Parecía un, No te un pases. bolero, ¿no? Sí, No. Oye, Ni hablar. Te agarra así. te agarras así, no, como pelota. Uy, qué rico. Ya. Uy, qué No me hagan rico. hablar, por favor. ¿Qué tal? El Michael ¿Ves? Jordan. El Michael Jordan. ¿no? Ya me hablan de negros y yo ya me emociono. Negros altos. Qué barbaridad. Ya. Tú, por ejemplo, ya, y si tú, supongamos, Yo. una catástrofe, pues, ¿no? Y ya Ya. te separan. Eso es imposible. No, ya, pero no, pues, pero. yo sé que no, yo sé Pues que no. sabemos que no, pero es un caso. Tú te sentirías así como que, puta madre, otra vez salir con nadie, no. Ya no mejor saldrías ahí con ya alguien. fue ya. No, yo creo que ya O fue. demoraría mucho tiempo, así, para... No, para mí ya fue ya. Es que no sé. vuelvo cabro. Uno no puede decir eso. Me vuelvo cabrón. No, perdóname. Puedes decir. No, eso corta, eso no, eso no. No, eso lo no. corto, lo corto. Eso no Eso es. tú no puedes decirlo, porque tú en el momento ahora, como Ajá. estás bien y dices no, pero de repente llega la chica adecuada y te enamoras y te olvidas de todo. Puede ser. Ya ahí te contradices, feo, lo que dijiste hace un ratito. Claro, no, eso es lo que iba a decir. Eso es lo que iba a decir. Sí, eso es lo que iba a decir. De repente yo ahora ¿Ves? digo, no, que quiero una ¿Cómo relación. cambian las Que cosas de tan acá rápido? 5 o 10 Cintia? años, pero de repente me Ya, enamoro y supongamos que ¿Qué? tú dices, todo lo que tú estás diciendo ya no. No, pero ahorita, Hasta mira, 4 ahorita cómo ha años, cambiado de puta. opinión ahorita, Ya, qué rapidito. no, pero escúchame. Ella dijo una cosa y ahora dice No, otra. como no, la es chimoltruja. que es verdad. Ya, pero escucha pues. Ya, Entonces ya conoces a un pata, ¿no? Ya. Y todo bien y tú dices, no, ya con este yo creo que ya me quedo. ya y le va a Es empezar los chicos. alto, es gordo. Ya. la Y tiene gordo. No. Él te suelta la que tú dices. No, pero yo creo que tienen que pasar más tiempo. Él. Ahí nomás. Que él me diga eso. Claro, y ahí como que te quiebra. No, pues ya no, Ya lo descartado. dejas. Que pase el siguiente. Ah, su madre. Claro. Ah, ya veo. O sea, no te gusta que te... Tú, No. tú sí puedes, pero para ti No, no es que yo pueda, Eso no pero está si en mal. el comienzo él me dice eso, Ya. ya pues ahí ya yo decido si quiero o no quiero. Mira, yo creo que las relaciones se van armando y se van formando con el pasar del tiempo. Bueno, Y tal tú vez. Y tú puedes decir, esto yo quiero, ¿no? Pero cuando tú vas armando la relación, ves que va bien y todo eso, y más que nada todo se ve cuando hay problemas, en momentos difíciles, ¿no? Cómo reacciona la otra persona, cómo soluciona, ¿Cuál ha sido tu cómo momento resuelve. difícil? No, pues, o sea, tengo... Porque tú eres soltero ahorita, pero tú has tenido pareja así hace poquito. Ya, Hace claro. poquito. ¿Cuál ha sido tu...? ¿Qué? No me has Yo contado. no voy a ¿Cómo hablar que de hace esos poquito? temas. Él no habla de su vida privada, así que no le madre. preguntes. Pero, Tú sí eres... no, claro, pues, no puedo, pues. No puede. Puedo, pues. Porque él no quiere hablar de su vida privada. No le insiste. Bueno, Muchachos, ya para terminar el podcast, una opinión de cada uno desde su punto de vista, cosas positivas desde su estado civil.
Pues cosas positivas de mi estado civil, como de... Ya, yo empiezo. Ya, empieza. Yo soy divorciada, vivo con mis hijos feliz y tranquila. Y puedo hacer lo que yo quiera en mi casa. Y si cuando mis hijos se van con su papá, si quiero cocino, si quiero no. Si no quiero no cocino. Y puedo irme a donde sea y no tengo que estar avisando a nadie. Eso lo ves como Feliz. un punto a favor. Sí, por supuesto. Él también igualito. Soltero seguro. es soltero. Claro, o sea, soltero. todo es punto positivo, creo yo. Todo Sí. es punto positivo. ¿Cómo así? Claro, pues Como porque que hace voy. lo que quiere y nadie le dice nada. Y nadie le está que lo llama a marcarlo. Pero a mí tampoco nadie me llama a marcarme. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy casado, Ya, estoy pues. con mi esposa, pero a mí nadie me llama a marcarme. O sea, Bueno, ya, ¿qué es lo positivo entonces tú, el para casado? mí el positivo es que, o sea, siempre tengo a alguien que está conmigo, siempre está ayudándome para hacer las cosas que necesito. Ah, ok. O sea, me puedo apoyar en ella cuando digamos que necesito algo. Pero no me pongas esa cara de asco, pues. Me pone una cara de asco. No, está bien, está estoy de puta diciendo- madre. O sea, Claro, mi qué punto lindo. positivo, espérate, es que mi punto positivo es eso, que tengo a quién apoyarme, o sea, tengo, Claro. si me caigo, sé que alguien me va a agarrar. Exacto. Bueno, sí, pues, ¿no? Porque estás Es una persona acompañado. muy fuerte también. Si te pasa algo a ti, tú sabes que Y ella va va a al estar gimnasio, ahí. me puede cargar, o sea, Y si le pasa algo a ella, tú vas a estar ahí, ¿no? claro, es lo mismo. o sea. Claro, esas desventajas Claro, tenemos pues, o sea, nosotros one que Si team. estamos estás en solos. una relación, o sea, estás en un matrimonio que es sano, está de puta madre, pues. Claro, está bien. Aunque, Claro, aunque en ese caso. en el caso de los celos, soy yo. O yo sí soy bien celoso. Ah, Enfermito. eso no, Yo qué sí soy tóxico. enfermito. O sea, ¿Ah, yo sí agarro y cuando no llega, ¿por qué? Ah, o sea, tú sí eres Está huevón. y ella no. O sea, No, tú ya eres no. al contrario, tú te paras en bata así con el mazo ese Claro. para amasar el Yo pan. agarro y la espero así. Y me... Ah, eso qué mala. Ay, ¿qué? No tienes cara de No, pero tóxico. está bien, pues. O sea, yo pienso, ahí está, Y así mira, yo viven pienso que es felices. uno de los puntos que es chévere Tengo rulito, de tener me a alguien paro que te con mis marque así. ruleros, así. No, ¿ah? O sea, no, ¿A ti te gusta que te marquen? ¿Te gusta que te toxiquen? no me refiero a que me digan, ¿dónde estás? Tienes que venir al toque y que la puta madre. No, sino que, ¿dónde estás? Nada más. Ah, bueno, sí. Yo también es lo hago, verdad, pues, yo también es lo hago, verdad. pues. ¿Qué haces? ¿Dónde Claro, estás? pues, ¿no? Ah, bueno, Así sí, no, es no verdad. contestes, no importa. Pero, o Hazme sea, caso. ¿qué fue? Ah, ¿Dónde o sea, estás? que sientas que a alguien le interesa. Claro, pues, es Sí. chévere. Tienes Pero es razón. parte del sentido de pertenencia, no sé, creo yo. No sé. Es verdad. No, claro. Entonces vamos a ir terminando el podcast porque ya... Ay, no. Sí, tenemos que terminar el podcast. Entonces, espero que les haya gustado. Like, compartir, por favor, suscribirse. Si a ti te digo, suscríbete. Y comenten, por favor, que eso nos ayuda. Suscríbete. Sí, eso Es nos verdad. ayuda mucho. Comparte con tus amigos. Claro. ¿O no tienes amigos? ¿Qué pasa? Compartan, por favor, compartan. Compartan, por favor. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Nos vemos 3, 2, 1. Chao. Cochito mare, ven a escuchar historias de vida en este lugar. Latinos perdidos en un mundo extraño. Japón nos llama con su ritmo urbano. Cochito mare.